Amigos, vamos a resolver estas ecuaciones exponenciales básicas. Vamos a empezar con esta primera ecuación que nos dice que 2 elevado a la 2x más 1 es igual a 16. Lo primero que vamos a hacer, amigos, cuando tengamos ecuaciones de este estilo es ver si nuestro término independiente, en este caso el 16, puede ser representado como una potencia de la misma base que nuestros otros términos. Es decir, si podemos representar al 16 como una potencia de base 2, que pues es la base de nuestro otro término. Y como en este caso es posible, pues vamos a reescribir la ecuación quedando del siguiente modo. Va a quedar entonces 2 elevado a la 2x más 1, y esto es igual a 16, pero a 16 lo íbamos a representar como potencia de 2, es decir, sería 2 a la cuarta potencia. Y con esto, amigos, logramos tener una igualdad de dos potencias. Y yo les pregunto, amigos, si tenemos dos potencias que son iguales o que nos dan el mismo valor y estas dos potencias tienen la misma base, pues lo que pasaría para que tuvieran el mismo valor es que el exponente sea el mismo. Eso nos va a permitir hacer una igualdad entre la parte exponencial. Vamos a llegar entonces a lo siguiente. 2x más 1 es igual a 4. Y bueno, esta ecuación ya sabemos resolverla. Este más 1 lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria. Si está sumando va a pasar restando. Y vamos a tener entonces 2x es igual a 4 menos 1. 4 menos 1 pues sabemos que es 3. Y por último, a esta x le está acompañando este 2 que está multiplicando. Así que el 2 lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria a la multiplicación, que es la división, quedando entonces x es igual a 3 medios. Y esta, amigos, sería la solución a esta ecuación. X es igual a 3 medios. Vamos ahora, amigos, con esta segunda ecuación. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Lo primero que íbamos a hacer cuando tuviéramos ecuaciones de este tipo, pues ver si el término independiente, en este caso el 12, puede ser representado como una potencia de la misma base que nuestro otro término. Es decir, si podemos representar al 12 como potencia de 5. Y pues eso, amigos, sabemos que no es posible. ¿Por qué? Porque 12 a la primera potencia es, porque 5 a la primera potencia es 5 y a la segunda es 25, es decir, ya nos pasamos. ¿Y qué vamos a hacer, amigos, cuando no sea posible? Pues cuando no sea posible vamos a utilizar a los logaritmos. De hecho, vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos que es la que tienen en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, pues vamos a empezar aplicando logaritmo. Puede ser de la base que sea, pero yo por facilidad pues voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Recordemos que lo que le aplicamos a un lado se lo aplicamos al otro lado. Así que quedaría logaritmo natural de 5 elevado a la 3x menos 2. Y del otro lado también aplicamos logaritmo. Así que quedaría logaritmo natural de 12, ¿verdad? Bien, y ahora, amigos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a aplicar esta ley de los logaritmos, que nos va a permitir, que nos dice que el logaritmo de una expresión elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicando al logaritmo de esa expresión, ¿verdad? Hasta aquí le pusimos los mismos colores para que quede igual. Vamos entonces a aplicar esta propiedad primero con el lado izquierdo de nuestra ecuación. Y quedaría entonces, amigos, bajamos a nuestra potencia, que es 3x menos 2, y esto va a multiplicar al logaritmo natural de 5, ¿verdad? Y del otro lado, amigos, pues también bajamos a nuestra potencia. Si no vemos una potencia, recordemos que es como si tuviéramos un 1, así que quedaría 1 por logaritmo natural de 12. Con eso lo que logramos es que los exponentes ya no sean exponentes, ya bajamos los exponentes. Y aquí pues simplemente vamos a seguir despejando nuestra ecuación. Vamos a despejar en nuestra ecuación a la x. Para eso, pues este logaritmo que está multiplicando va a pasar al otro lado. ¿Con qué operación? Dividiendo. Así que vamos a dejar aquí 3x menos 2 es igual, vamos a quitarle ya los paréntesis, 3x menos 2 es igual a logaritmo natural de 12
y este logaritmo natural de 5 pues va a pasar dividiendo logaritmo natural de 5, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos, amigos? Pues simplemente este menos 2 lo pasamos al otro lado con la operación contraria, quedando entonces 3x es igual al logaritmo natural de 12 sobre logaritmo natural de 5, era un menos 2, ahora pasó un más 2 sumando. Y ya por último, amigos, a nuestra x le está acompañando un 3 que está multiplicando. Así que ese 3 pues lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria, que es la división. Quedaría entonces de este lado x y del otro lado a toda esta expresión la dividiría un 3, ¿de acuerdo? Así que pues, amigos, vamos a ingresar nuestros valores en la calculadora. Vamos a ingresar esta expresión en la calculadora y tenemos entonces que es logaritmo natural de 12 dividido entre logaritmo natural de 5. A esto le vamos a sumar 2 y a todo esto le vamos a dividir entre 3. Le damos igual y llegamos que el valor que satisface esta ecuación para x es 1.1813, que sería la respuesta pues a esta ecuación. Vamos nada más pues para que no haya duda a corroborar el resultado. Vamos a elevar a 5 a la 3 por 1.1813, que es el valor de nuestra x. Y a esto le vamos a restar 2, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 12. Vamos a ver si se cumple. Bueno, 11.99, que pues es el 12 de la igualdad.